Jóvenes señoritas, este es el tema número 2. Titula La creación poética en nuestra cultura y la diversidad. Hemos iniciado con una lectura haciendo analogías, titula, ¿no? En esta lectura nos dice que observemos estas dos poesías que tienen contenidos muy diferentes, ¿no? También nos muestra este gráfico de estos vasos para hacer analogía, para hacer una comparación, ¿no? Como ambos son vasos de cristal que en su contenido tienen agua, ¿no? El elemento agua. Lo mismo sucede con las poesías. Las poesías son poesías, pero en su contenido son muy diferentes. La forma también son muy diferentes. En base a eso tenemos que responder a estas preguntas, ¿no? Esas dos preguntitas. Ya ustedes se encargarán de responder y vamos a ir revisando cuando ya ustedes lo presenten. Aquí empezamos la teoría, ¿no? Nos muestra acá la poesía y el poema, características e importancia. Hablar de poesía y poema no es lo mismo, nos dice, ¿no? A pesar de que ambos términos están estrechamente vinculados entre sí. Por consiguiente, resulta de gran importancia definir y aclarar las dudas que tenemos sobre estos dos términos, poesía y poema. Octavio Paz dice en su obra El arco y la lira, hace referencia a esta vinculación y diferenciación. Para él, el poema es obra construida bajo las leyes del metro. Es creación, es el lugar de encuentro entre la poesía y el ser humano. En cambio, la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, experiencia, sentimiento, sublimación, condensación del inconsciente, es decir, de nuestro inconsciente, ¿no? La poesía produce la liberación interior, es decir, lo que nosotros, si es que tenemos ese talento de expresarnos a través de la poesía, entonces liberamos lo que tenemos en nuestro interior, todas nuestras experiencias, sentimientos, conocimientos. Dice acá una frase, pan de los elegidos, alimento maldito. Existe poesía sin ser poema, es decir, la presencia de la poesía va más allá de una obra, trasciende a otras formas literarias. Vamos a ir viendo en este cuadrito cuál sería, en resumen, en síntesis, lo que es poema y poesía. Poema, entonces, es la composición poética, la forma, de lo que está construido, cómo está construido, la forma. La poesía, la expresión poética, la sustancia, el contenido. La diferencia, fíjense, el poema, la composición, cómo está compuesta, en qué forma, en qué formato lo han hecho, lo han construido. Y la poesía es el contenido que tiene ese poema. Es la expresión poética, la sustancia, el contenido. Por eso, aparte del poema, es preciso identificar la poesía que conlleva cualquier texto literario para experimentar el efecto de sensaciones a los que refiere Octavio Paz. La composición poética consta de el yo poético, el tema, la métrica, la rima y el verso. Estamos hablando de una composición poética, no precisamente de poesía o poema, ¿no? Una composición poética. El yo poético, ¿a qué se refiere? Es la voz del poema, ¿ya? El yo poético es la voz del poema, puede expresar. Al momento de leer nosotros podemos expresar, podemos ver la expresión de una voz, puede ser femenina, puede ser masculina. ¿Por qué? Porque es abstracto. Podemos ver en el contenido, podemos ver si las palabras que utilizan son de felicidad, de sufrimiento, de tristeza. Entonces, esa voz la podemos identificar. No debe confundirse, dice, con el escritor.
la voz del poema, entonces puede venir según las palabras que están escritas, lo que podamos comprender. Esa es una parte, ¿no? La composición poética que contiene el yo poético, también tiene el tema o tópico. El tema es aquello de lo que se trata el poema. Los temas recurrentes son la vida, el tiempo, la muerte, el amor, ¿no? Estamos hablando de composiciones poéticas, entonces dentro del contenido de esas composiciones poéticas podemos ver estas cosas, ¿no? Estos temas, la vida, el tiempo, la muerte, el amor. Entonces, en este ejemplo que nos muestra, el ejemplo sería este cuadrito, que titula Dolora. En este fragmento del poema Dolora, el tema es la melancolía frente a la muerte. Aquí, el yo poético aparece como un sujeto ficticio, que clama a su amada que no sufra cuando él muera. ¿Ya? Entonces, el yo poético aparece como un sujeto ficticio, porque en este caso sería masculino, ¿no? Porque, a ver, vamos analizando. Cuando sucumba, paloma mía, sobre mi tumba no has de llorar, porque tu llanto lleno de encanto hace a los muertos resucitar. Aquí se puede entender que es de un hombre hacia una mujer, ¿no? Está dedicado hacia una mujer, hacia su amada. Entonces, el tema es de tristeza, melancolía. Otro componente poético es el verso. El verso es un grupo de palabras escritas en una sola línea. Por ejemplo, esta de acá. Grupo de palabras. Aquí tenemos dos palabras, pero que conforman una línea. Y esa línea se denomina verso. Y tienen una sonoridad específica. Por ejemplo, en este poema se observa 8 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 versos, 8 líneas. Y cada una de ellas tiene una sonoridad. Cuando sucumba, paloma mía, sobre mi tumba, no has de llorar. ¿Ya? Entonces hay que darle esa sonoridad. En función del número de versos por estrofa, adquieren un denominativo. Es decir, aquí en este conjunto de versos vemos que son 4, porque esta aparte tenemos un espacio aquí que lo aparta, ¿no? 4 aquí y 4 aquí. Entonces formaríamos 2 estrofas, 1 y 2 estrofas. Cada estrofa, según cuántos versos tenga, tiene un denominativo. Aquí, ¿cuántos versos dijimos que tenía? 4. Aquí encontramos 4 versos, se le llama cuarteto. Si tiene también 4 versos, podemos llamarle redondilla. Si tiene 4 versos, podemos llamarle serpentesia o cuarteta. Pero vemos que aquí tiene su especificación. Esta parte de acá ya es contando cuántas sílabas tiene cada verso. Ya, eso explicamos más abajo. La métrica es otro componente poético, es la que le da sonoridad al poema, generalmente a través de rimas. Para el análisis de la métrica es necesario saber que los versos se dividen de acuerdo al número de sílabas. Ya, lo que les decía. Número de sílabas en cada verso. Acá, en este verso, por ejemplo. Porque tu llanto, ¿cuántas sílabas tiene? Las empezamos a contar y este denominativo se les da. ¿Ya? Esa es la métrica. El tipo de rima y licencias poéticas utilizadas podemos encontrar al contar estas sílabas de cada verso. Según la suma de sílabas,
En cada verso podemos clasificar los poemas en arte menor y arte mayor, como en este cuadrito que vamos a explicar. Arte menor. Cuando nuestro verso tiene 2 sílabas, bisílabo. Cuando tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas, sucesivamente tiene su nombre. ¿Ya? Y cuando tienen de 2 sílabas a 8 sílabas, se les llama arte menor. Los versos de arte menor. Cuando es arte mayor, se utiliza con los versos que tengan de 9 a 14 sílabas. Y cada uno de ellos tiene su denominativo de 9, 10, 11, 12, 13, 14 sílabas, ¿no? Tiene su denominativo, son de arte mayor. La rima es la repetición de sonidos al interior del poema. Se divide en rima asonante y rima consonante. Vamos a ver aquí en este cuadrito y vamos a identificar dónde hay rima sonante y dónde hay rima consonante. La rima sonante es la repetición de sonidos vocales en la última sílaba de cada verso. Ejemplos. Nos dice entonces repetición de sonidos vocales. Aquí vamos a ver si se repite el mismo sonido vocal. Mi espejo corriente, mi espejo corriente por las noches se hace arroyo y se aleja de mi cuarto. Mi espejo más profundo que el orbe, donde todos los cisnes se ahogaron. Aquí nos dice que en esta última sílaba, esta de acá, acá y acá, dice que se repiten los sonidos vocales. Noches, ches. Puede rimar o está rimando en este ejemplo con orbe, porque el sonido vocal termina con E. Ches, B. Y en este otro verso, to, ron. Entonces, hay rima este verso con este verso. A eso se le llama rima asonante. Cuando hay sonidos vocales repetidos. Este primer verso se repite la rima en el primer verso de acá, de más abajo. Y este segundo verso de arriba con el segundo verso de abajo. Hay rima entre esos dos versos. Ahora vamos a ver la rima consonante. También dice que es la repetición de sonidos vocales y consonantes en la última sílaba de cada verso. En este caso, nos habla también de las consonantes. A diferencia de la rima asonante, solo eran sonidos vocales. Aquí ya estamos hablando de sonidos vocales y consonantes. Es decir, que tiene que tener el mismo sonido y hasta la misma escritura. Veamos. Si te postran 10 veces, te levantas. Otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Fíjense que en los 4 versos se repite la misma terminación, la misma repetición de sonidos vocales. Antas, entas, entas, antas. Si tenemos que hacer rimar, el primer verso rima con el último verso. Y el segundo verso rima con el tercer verso. Porque tienen las mismas escrituras y el mismo sonido de las vocales y los consonantes. Entonces, esa es la diferencia de la rima sonante y la consonante, ¿ya? En la composición poética también podemos encontrar versos que no riman entre ellos, pero utilizan métrica o medida en los versos. Estos se conocen como versos sueltos o blancos. Por ejemplo, en el siguiente fragmento del Chapaco alzado de Óscar Alfaro se detecta el verso blanco.
¿Qué quiere decir? Versos que no riman entre ellos. Son 4 versos acá y ninguno rima entre ellos. ¿Ya? Pero utilizan métrica o medida y se los conoce como versos sueltos o versos blancos. No obstante, aunque la rima sea libre, el poema puede seguir una métrica. En el caso de que tanto el poema como la métrica sean libres, se denominarían versículos. El verso es libre cuando el poema tiene una cantidad determinada de versos y no necesariamente requiere de rimas. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta son las licencias poéticas en el poema. Las sílabas métricas suelen coincidir con las sílabas gramaticales, pero para contar las sílabas de un verso se hace uso de las siguientes licencias. Lo que les decía hace rato, ¿no? Cuando nosotros en un verso contamos cuántas sílabas tiene, le colocamos acá 12 sílabas, dice, ¿no? Porque ha habido un conteo de sílabas y se denomina, según este cuadrito, 12 sílabas, dodecasílabo. Un verso dodecasílabo. Y si tenemos los 4 versos que tienen el mismo número de sílabas, lo podemos llamar cuarteto, redondilla, sentencio, cuarteta. ¿Ya? Ya. Entonces, las licencias poéticas, ¿qué nos permite? Nos permite contar las sílabas, pero no necesariamente como conocemos de la manera tradicional. Estas licencias poéticas nos permiten romper algunas reglas gramaticales que tenemos en nuestra lengua. ¿Cuáles son? Aquí explicamos. Una de ellas es la sinalefa. Este recurso permite unir en una sola sílaba métrica la última sílaba de una palabra que acaba en vocal y la primera sílaba de la siguiente si esta a su vez empieza con una vocal. En este caso, hacia a un lado, al otro, Europa, dice. Si se fijan acá, hay una unión de vocales, porque en la palabra Asia termina en vocal, pero la siguiente palabra comienza con vocal. Y la siguiente a esa comienza con vocal. Entonces, en la sinalefa nos permite unirlas en una sola sílaba. En la composición poética, ¿no? En gramática sería muy diferente. Otro ejemplo acá. Lado al otro. Do termina en vocal, al comienza con vocal, entonces por lo tanto forman una sola sílaba, según la sinalefa. ¿Ya? Otra licencia poética es la diéresis. Consiste en deshacer un diptongo para convertirlo en 2 sílabas métricas. Por ejemplo, aquí tenemos aquí. Elíes, dice, es una... supuestamente era un diptongo y se lo convierte en 2 sílabas. Un diptongo normalmente en gramática es cuando son dos vocales juntas y se cuenta como una sola sílaba, pero en este caso, en la diéresis se rompe, ¿no? Se van una a cada lado, o sea, forman 2 sílabas. Igual acá. Aquí hay un diptongo. Vio, se podría decir que es una sola sílaba, pero con la diéresis se convierte en 2. Y esta diéresis es una licencia poética. Como por decir, si nosotros decimos licencia, estamos dando un permiso, ¿no es cierto? Conocemos comúnmente esa palabra de licencia, permiso. Entonces, en la gramática tenemos reglas.
pero cuando como hay una composición poética, se recurre a las licencias poéticas, que son la sinalefa, la diéresis y la sinéresis. La sinéresis consiste en convertir un hiato en diptongo para utilizarlo como una sílaba métrica. El hiato comúnmente existe una separación de vocales. Por ejemplo, acá, en la gramática nos dice que tenemos que separar. Se rompe un diptongo. ¿Por qué? Porque son vocales fuertes y se produce el hiato. Pero en la licencia poética se convierte en diptongo. Se une. ¿Ya? Como en este caso. Roe, poe. Esas son las licencias poéticas. Aquí tenemos una actividad, la cual tiene que realizar. Busca poemas de tu interés para identificar las licencias poéticas a las que recurre el poeta. Son 3 licencias poéticas. Pueden escribir un poema o buscar en internet un poema que quizás ya está con las licencias poéticas, ¿no? Eso pueden encontrarlo y copiarlo a su archivador y analizarlo. Condiciones para interpretación poética. Aquí vamos a la interpretación. ¿Cómo podemos interpretar composiciones poéticas? La interpretación poética significa develar la poesía que conlleva cualquier poema. La poesía, al estar basada en la creatividad de un autor, permite al lector relacionarse con el mundo, invitándolo a confrontar su propia experiencia con el mundo imaginario del poema. Esa confrontación es la que produce el conocimiento. Por tanto, para identificar poesía se debe tener claro que el poema incorpora significados más allá de la descripción literal, a través del uso de recursos literarios como metáforas, símiles o símbolos, que más adelante vamos a ver cuáles son. Entonces, para identificar la poesía se debe tener claro que el poema incorpora significados más allá de la descripción literal. Si bien nosotros leemos el poema, hay frases, palabritas que son desconocidas para nosotros, que están buscando o están haciendo referencia a otra situación. Si nosotros conociésemos esa situación, podemos interpretar la poesía. Pero si desconocemos esa otra referencia que nos da, entonces va a ser un poquito complicado para interpretar la poesía. Algunas pautas primordiales para la interpretación poética son: comprensión. Es preciso identificar el yo poético, el tópico o tema y la estructura del poema. Habíamos hablado del yo poético, que puede ser que nosotros como lectores identifiquemos con un hombre o una mujer que está hablando en el yo poético, la forma de lo hace con melancolía, lo hace con tristeza, con felicidad. El tema, ¿de qué tema habla en el contenido? Y la estructura del poema. Es decir, si tiene rimas o no tiene rimas y otras cosas más, ¿no? Que hemos visto más atrás. También tenemos otra pauta para la interpretación, es la agrupación de campos semánticos. Es decir, utilizar el recurso isotopía permite conectar los diferentes aspectos informativos de un texto con su significado global. Si nosotros, como les digo nuevamente, tenemos una comprensión lectora, tenemos conocimientos previos, cultura general, entonces vamos a poder identificar los campos semánticos. Por ejemplo, si el poema menciona dulce boca, licor sagrado, flor, rosa, manzanas, etc., su campo semántico será el amor y la sensualidad, ¿no? Entonces está hablando de algo bonito, algo de felicidad o amor, ¿no? Si hace referencia a veneno, huida, negro, crepúsculo, sierpe, noche, etc., palabras, utilizando esas palabras, entonces su campo semántico será el peligro y la muerte. Ya ahí podemos identificar, ¿no? Identificar la temática, de qué se va a tratar más o menos este poema.
Otra pauta son las palabras claves. Es importante reconocer las palabras que se reiteran en los versos y se guardan relación con el contenido del texto. Palabras que se reiteran, dicen los versos, ¿no? Estas palabras son identificadoras de significados. Nos va a dar una forma de encontrar el significado a toda la poesía. Identificación de recursos literarios, también denominados figuras estilísticas. Son formas no convencionales de utilizar la palabra. Adoptan el lenguaje connotativo para dotarlas de expresividad o belleza a fin de sorprender, sugerir y emocionar a la hora de la lectura. Un lenguaje connotativo, es decir, que usan como les decía acá, ¿no ve? Para identificar poesía se debe tener claro que el poema incorpora significados más allá de la descripción literal, más allá de lo que está escrito. Para eso se utilizan metáforas, símiles y símbolos. Esas son los recursos literarios, metáforas, símiles, símbolos y otros. Aquí tenemos una actividad. Profundizar en qué consisten los recursos literarios. Eso yo les voy a pedir de tarea, por lo menos que escriban los conceptos de 10 recursos literarios, ¿ya? Que esta actividad cuenta como actividad de la cartilla. También tenemos obras poéticas de autoras y autores bolivianos. En este caso, en la cartilla, ustedes van a ir viendo los nombres de estos autoras y autores bolivianos, de la cual se destaca Adela Zamudio, una autora boliviana, que habla acerca de su composición poética más resaltante, Nacer Hombre. De esta composición tenemos una actividad, 4 preguntas que responder y realizar estas actividades en base a lo que se ha ido explicando en este tema. Y tenemos acá para finalizar las actividades de valoración, que también en base a esta lectura responde estas preguntitas de manera personal, individual. Y que si es posible, si es necesario, hacer participar a la madre, padre, hermanos y otros, ¿no? Por último, las actividades de la producción. Elaborar un poema bajo las siguientes consignas. Aquí no es copiar el poema, ¿no? Aquí hay que ser creativos, porque dice, soy escritor de poemas, escritora de poemas. Utiliza los elementos que constituyen un poema. Tenemos la forma, el contenido, y cómo se realiza una composición poética, que hemos explicado hace un momento. Incorpora un tema de denuncia social. Aquí ya vamos a cambiar una temática, ¿no? Denuncia social. ¿Qué es lo que qué es lo que en la sociedad se ve y que es algo ilógico, que se denuncia, lo que se muestra en los noticieros, que la gente reclama? Algo tienes que tomar de lo que tenemos en la sociedad. Entonces tienes que tomar esa temática. Y por último dice, evita el doble ortográfico. No es difícil, tienes una creación que hacer y revisar el tema del que hemos avanzado. Estas actividades de la cartilla tienen una nota aparte, ¿no ve? Otras son las actividades del cuestionario, que también tiene su nota aparte. Entonces, esto hay que realizarlo, saber diferenciar qué es lo que estamos haciendo.